Un placer, El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes. Esto se llama 8 en punto. Señores, noche de jueves, noche de análisis más que esperada. No frotamos las manos porque El Salvador, por supuesto, pegado a su televisor para ver, como todas las noches, al doctor Miguel Fortín Magaña, que nos acompaña esta noche. También el señor Dagoberto Gutiérrez, un hombre muy respetado, firmante de los acuerdos de paz, y también, por supuesto, el doctor Oscar Godoy, un señorón, como me dicen a mí en las calles, los tres que nos acompañan. Conversaremos esta noche, por supuesto, la resolución de la Cámara Primera de lo Penal de la jurisdicción de San Salvador, donde ordena la detención no solamente en contra del ex fiscal general de la República, el señor Luis Martínez, que el día de ayer el doctor Guidos, que estuvo con nosotros, fue a poner una nueva demanda en contra del señor Martínez. También giran orden de detención en contra del empresario Enrique Raiz y, por supuesto, en contra del juez que en su momento fue destituido del juzgado noveno de paz de la jurisdicción de San Salvador, el señor Aurora Yamatei. Conversaremos acerca de centros penales. No recibe al expresidente Elías Antonio Saca. Ayer conversamos con el director de centros penales y por supuesto que estaremos muy, pero muy pendientes cuando van a adecuar este centro penal de Metapán para que lleguen estas personas que el juez ha ordenado que se reciban. Les presentábamos, señores, la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted nos acompañe. Producción, ¿cree usted que tras la firma de los acuerdos de paz quedó una carencia económica y social en el país? Y es que esta semana nosotros tuvimos a dos firmantes de los acuerdos de paz, Mauricio Vargas y al señor Samayoa. Un 89% dice que claro que hay una carencia, un 11% que no, 152 votos. Sin haber iniciado la entrevista, nos incorporamos y le damos la bienvenida al señor, el eterno Dagoberto Gutiérrez. Le dicen a usted, no sé por qué, caballero, un placer. Bienvenido. ¿Qué pasa, doctor? ¿Es un programa serio? No, por supuesto. No veo yo con Dago, con la semita de siempre. Sí, no, esta no la dan. La de siempre, la que programa. le tenemos, no me esté tampoco al aire, no me esté quejando. No, pero este es mejor. Probablemente el otro jueves ya ni va a haber, tampoco. Pero mire, tiene más miel que la del doctor Miguel Fortín Magaña. A mí señor, no me dieron, por eso no tengo aquí. un placer, ya hizo el trabajo. ¿Y usted? Fíjese que pusieron micrófonos enfusados. No, mire, entregue el trabajo, llegar a poner micrófonos para ver qué es lo que... Debería de contar qué es lo que pasa, porque hicimos un diplomado y toda la gente no debe entender eso. Todo el mundo sabe que anda usted. El doctor Oscar Godoy desde Santana. Señor, un placer saludarlo. Lo veo mucho mejor de salud que el jueves pasado. Es más conspirativo. Un gusto, señor. Gracias. El Salvador, partimos nosotros con el tradicional collage de noticias que producción prepara noche tras noche para efectos de ilustración. Por favor, acompáñenme. Me desplazo de lo que conversaremos esta noche. Dice así: hacinamiento en cárceles obstaculiza ingreso del señor Saca y exfuncionarios. Lo dijo acá en 8 en punto esta nota, la cual se refiere a esa conversación. Cámara ordena ex fiscal Martínez Raiz vuelvan a prisión, y también el juez Aurora Yamatei, ex juez porque fue destituido. No hubo homicidio el miércoles en El Salvador, dice el director Howard Cotto. Matan a segundo policía en el 2017 en la jurisdicción de Tonacatepeque. Más de 14,000 estudiantes desertaron en el 2016 por la inseguridad que azota el país. Este 2017 será el año de la promoción de la cultura de paz, ha dicho diferentes instituciones. Dagoberto Gutiérrez celebrar la paz es una ofensa y una falta de inteligencia. Hablaremos de eso. Las élites políticas no aprendieron nada de los acuerdos de paz, dijo Samayoa acá en 8 en punto. En ese pacto de paz quedó un déficit económico y social, dijo Nidia Díaz, que estará el lunes con nosotros. FMLN no descarta estatizar las pensiones. Gana está dividida en torno al presupuesto 2017. Se frustra intento de gobierno de aprobar presupuesto con partidos pequeños esta noche en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. Me incorporo, Dagoberto Gutiérrez, inicio con usted.
Y hablemos un poquito, por supuesto, porque vamos a desarrollarnos en ese tema también más adelante acerca de los acuerdos de paz, la celebración del 25 aniversario que está en boga hoy, por cuanto las expectativas de muchas personas de Dagoberto Gutiérrez no son realmente esto. La paz que en 1992 se suscribió por dos partes antagónicas que suscribieron tratados en el bosque, en el castillo del bosque de Chapultepec, allá en México. Voy a iniciar, Dagoberto, con usted, no con este tema, porque me gustaría darle un espacio importante. Me gustaría conocer cuál es su valoración de las detenciones del ex fiscal general de la República, del señor Aurora Yamatei y también, por supuesto, del empresario Enrique Raiz. Aguánteme un ratito, porque me informan que el día de ayer interpusieron una nueva denuncia en contra del señor Martínez, el doctor Guidos, que nos acompañó acá. Ustedes se recordarán, para efectos de ilustración, del intercambio supuesto del niño Cushron Casanela, de una persona que no tenía nada que ver con el niño, que estaba atendiendo a la madre, que tuvo cesárea, pero que el señor fiscal Luis Martínez giró orden de detención. Tenemos en línea, vía telefónica, a la licenciada Berta Campos, que es apoderada del señor Guidos. Un placer, licenciada. Buenas noches, Sergio. Feliz año, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Cuénteme, ¿cuál es el delito en el cual se le está imputando al señor Luis Martínez? No sé si se va a terminar de complicar el tema, por cuanto hemos conocido este día que la Cámara ordena detención inmediatamente y que sea trasladado a un penal el señor Luis Martínez a esta hora de la noche, 8:10, prácticamente no se ha conocido todavía sobre una probable detención. ¿Cuál es su valoración? Mire, el delito, lo que me preguntaba, el delito por el cual se ha denunciado al exfiscal Luis Martínez es por el de privación de libertad por parte de funcionario o empleado público, el previsto en el 290 del Código Penal, ¿verdad? Que tiene una pena de 3 a 6 años de prisión. ¿Cómo no? Se le está denunciando por haber decretado la detención administrativa del médico Alejandro Guidos sin el mínimo de requisitos necesarios que establece el Código Procesal Penal para poder proceder a la detención de una persona, ¿verdad? De hecho, ya el médico Alejandro Guido fue absuelto, fue sobreseído definitivamente, y el sobreseimiento está firme a la fecha porque justamente no encontraron ningún elemento de que él tuviera intervención en la supuesta suplantación de los niños que se dio en el hospital ginecológico, ¿verdad? ¿Cómo no? Obviamente estaríamos valorando cuál sería la tipificación, porque para muchos existirían otro tipo de delitos. ¿Se complica, licenciada, bajo la orden de detención que ha girado la Cámara, el caso que usted me está comentando? Desde mi punto de vista, no, Sergio. Todo lo contrario, yo creo que se allana el camino para que el doctor Guidos pueda tener justicia. Ahí va a depender del fiscal actual, el interés que le ponga el caso, investigar y establecer y presentar el requerimiento. Okay. Sería el tercer caso ya contra el fiscal general por malos procedimientos y por comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Ok, voy a otro caso rápidamente. Usted también es la apoderada del señor Mario Calderón y la esposa, que en su momento fueron detenidos constantemente por el fiscal Martínez, y en el cual se ha dejado dentro del proceso, porque también se le acuñó lavado de dinero, que ya salió de esto. Estuvieron guardando prisión y el señor Enrique Raiz los había denunciado, que de hecho, como yo no tengo compromiso con nadie, hago la invitación en Televisión Nacional para que sus dos representados y usted me acompañen aquí en 8 en punto. Y la pregunta es, ¿van a haber contrademandas? Estamos valorando, ¿verdad? Estamos valorando esas acciones porque realmente el actuar del señor Enrique Raiz en conjunto con el ex fiscal fue bastante grave y ha causado un perjuicio bastante serio tanto al abogado Mario Calderón como a su esposa, ¿verdad? Así que estamos estudiando realizar acciones legales, contrademandar, pues, porque
ella pasó detenida 1 año y él 15 meses por delitos que ya se establecieron que no existieron, pues. Ok, si valoran entonces hacerlo con gusto, esta tribuna de entrevista está abierta para que me acompañe usted en estudio número 2, el doctor Guidos, y por supuesto tanto Mario Calderón como la esposa acá en esta tribuna. Hago abierta el ofrecimiento para que usted se los traslade a ellos. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a usted, Sergio. Un saludo a todos sus invitados. Un placer. Vengo, Dagoberto Gutiérrez, voy con usted, por favor. Quiero saludar a Emanuel, recomendándole que le haga caso a su mamá, a la Sandrita, y que estudie bastante, que dosifique la ingesta de frijoles. No siempre se puede comer tantos, Emanuel. Expresamos nuestro pesar por la muerte del ingeniero Hugo Navarrete, ocurrido estos días. Hugo siempre fue un luchador popular desde hace 40 años, fundador y dirigente del Movimiento Nacional Revolucionario. Un hombre honesto, valiente, honrado. Expreso mi pesar a sus hijos, a su esposa Lidia. Un abrazo y los acompaño. También el pesar por la muerte de Siegfried Bauman. Este es un sociólogo y filósofo polaco que elabora la teoría de la civilización líquida, en donde las personas son movidas y son manipuladas. Bauman es uno de los pensadores que nos ayudan a entender lo que ocurre en este momento. Saludo a la familia Escolán, a todos. Cuídense mucho, no coman tanto. Esto es fundamental. Ahora, ¿de qué se trata? Estamos frente a un juicio penal. Y eso no sería lo trascendental. Hay una gran cantidad de juicios penales. Y hay una gran cantidad de investigaciones por distintos temas y delitos. Pero aquí se trata de indiciados con suficiente poder, con suficiente influencia y con suficientes relaciones. Es suficiente saber que está entre ellos un exfiscal, empresarios poderosos y con influencia. Esto le da al caso dimensiones políticas de consideración. Estamos frente también a una fiscalía con suficiente poder para abordar estos temas. Y es importante el manejo de las relaciones que hay en todos estos temas. Además, estos casos gozan de la atención social. ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo entendido que hay una orden de captura. ¿Qué es lo que va a pasar con esa orden de captura? Repito, se trata de personas con poder. Aquí hay una prueba del Poder Judicial y también una prueba para la Fiscalía y una prueba para el señor fiscal. Los ojos y la inteligencia de la sociedad está pendiente de lo que ocurra. Uno sabe muy bien que una cosa es la justicia y otra cosa es la aplicación de la ley. O a uno le interesa la justicia por sobre todas las cosas. Claro que ese es un tema bastante áspero. Hay sociedades en donde la mera aplicación de la ley se identifica con la justicia. No quisiera uno que fuera así, pero uno sabe que la mera aplicación de la ley requiere poder político. No solo voluntad, sino poder político. En este caso, es uno de esos casos en donde aplicar la ley requiere generoso poder político. Veremos qué ocurre. Imposible que usted no me comente acerca de que el director de centros penales dijo: no tenemos la capacidad
para recibir en el penal de Metapán al expresidente Saca, pero sí tuvieron la capacidad en otro penal para recibir al señor Regalado, que revirtió la orden, el juez de la jurisdicción de Santa Tecla, y al señor conocido como el Gordo Max. Vamos a comentar eso. Pero antes de eso quiero externar un saludo a Luis Antonio Membreño, de Altos del Boulevard. Es una fiel televidente de nuestro programa. Muy bien, Luisa. Hay que mantener la atención. Ok, por favor. Ahora, los temas puestos sobre la mesa tienen aparentemente una raigambre administrativa de los centros penales. ¿A dónde deben estar los indiciados? Y los acusados de delitos en los centros penales. ¿Cómo no? Claro, el mismo Poder Judicial estima que hay situaciones en donde eso no ocurre. Y se entiende que las instalaciones de la Policía Nacional Civil son provisionales, mientras se resuelve el traslado a los centros penales normales y ordinarios. Ahora, esa provisionalidad de las instalaciones de la policía se convierte, en algunos casos, en algo permanente. Ahora bien, uno no puede saber si es cierto o no que no hay espacio en los centros penales. No puede saber. Pero uno sabe o intuye que hay en juego decisiones políticas. Cuando se trata de determinados reos, decisiones políticas. Se están creando las condiciones adecuadas para que estos reos tengan, al estar en los centros penales, posibilidades diferentes a los de el resto de la población penal, posiblemente. Para uno, un ciudadano común, es muy difícil saber en verdad. Pero les han otorgado un tiempo. Ojalá se use bien ese tiempo. Ok, doctor Miguel Fortín Magaña, voy con usted. Adicionalmente, bueno, tengo la información acá, que son varias órdenes de detención de las cuales se han instruido al órgano auxiliar, que es la Policía Nacional Civil, para que los ejecute. Sin embargo, también está el señor Aurora Yamatei, donde fue destituido en su momento luego de haber sido separado un juez y un abogado. Hay 2 órdenes más pendientes relacionadas al caso Ray, según la prensa gráfica. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es detención provisional para presunto narcotraficante en su momento, que es el señor, un caso que fue conocido ahí. Sin embargo, Aurora Yamatei, el juez que fabricaba pruebas según la Fiscalía General de la República. El tema es que si él supuestamente fabricaba pruebas, ¿quiénes más estaban alrededor de él dentro del juzgado para poder llevar a feliz término ese cometimiento del delito? Habrá que investigar dentro del tribunal. Voy con usted. Sí, la realidad es que lo que está sucediendo es inédito, no había pasado antes. Y bueno, no porque se le desee el mal a nadie, sino porque deseamos el bien común, es que nos alegramos profundamente que estén ocurriendo algunos elementos que sugieran que las cosas pueden cambiar en El Salvador. Realmente la prepotencia, la arrogancia, la inaudita soberbia y el descaro con el que aparentemente actuaban estos personajes, por lo que uno lee en los periódicos y la fiscalía actual nos comenta, pues le hacen a uno sorprenderse de cómo fue posible esta verdadera red de tráfico de influencias, si es que esto se comprueba,
desde el entonces fiscal Martínez hasta el señor Raiz López, me parece que es el segundo apellido, su sobrino, el señor Hugo Blanco Raiz, que también está implicado, el entonces juez Aurora Yan Matei, y esto que usted está comentando sobre que puede ser la punta del iceberg, porque realmente podemos estar delante, y probablemente así sea, de una serie de elementos y de eventos que en un momento determinado nos pueden sorprender. La situación aparentemente está cambiando, pero hasta hoy solo podemos hablar de la apariencia. Tenemos que esperar a la judicialización, digamos, de una serie de procesos. Sí nos preocupa de alguna forma que se haya pues anunciado con bombo y platillo realmente la recaptura. Vamos a ver si de verdad aparecen recapturados estas personas o ya andan conociendo pues cómo son los apartamentos en Managua o en algún otro lugar donde se refugian aquellos que pueden comprar coñac de 5,000 euros y hablar del salario mínimo a la par. Ese tipo de cosas nos preocupa que se vayan a usted se está refiriendo al señor Funes. Si se está refiriendo a él, yo debo de preguntarle cuál es su opinión sobre si le asiste o no la fuerza moral a este señor, de preguntarle al fiscal cómo es que fue a Disneylandia cuando él lo quiso es yo no sé si en Apulo, en Atecosol quiere ver él al fiscal, con mucho respeto. Lo que pasa es que por lo que está haciendo es imposible que vaya ahí. Pero es que mire, eso que usted dice, yo de verdad se me había, gracias a Dios, se me lo recuerda. Para eso estoy yo en su vida. Sí, no yo sé. Algunas veces uno tiene el purgatorio aquí en la tierra. Pero la realidad. Va a dejar entrar a su señora a la casa. Es que la realidad es que es indignante. Es totalmente indignante que este fulano sinvergüenza, el residente de Managua, venga ahora a hablar sobre que el otro se fue de vacaciones con su familia en clase turista, ¿cómo se llama? A cualquier lugar. Si el tipo iba en el avión, no sé si era de Raiz o de otra persona, pero era un avión privado. Era un avión privado, es un tipo que se toma tragos de 5,000 euros. ¿Se dan cuenta la barbaridad, la prepotencia, la soberbia y el descaro de hablar del salario mínimo cuando se está, perdonen la palabra, chupando 5,000 euros en una tarde? Por amor de Cristo, eso es indignante. Y francamente, no decirlo sería ser cómplice de esta sinvergüenzada. De manera que a mí me parece que no hay otra condición más que aborrecer la comparación entre lo que hace el inquilino de Managua, porque yo me he prometido no volver a mencionar el nombre de ese individuo. No sé si lo voy a cumplir porque pero ya gracias a Dios lo tengo a usted para que me lo diga. Y el hecho de que un ciudadano común y corriente, como puede ser cualquiera de nosotros, vaya con sus ahorros a pasar vacaciones a algún lugar. Ok, doctor Godoy, por favor. Ok. Estamos ante un proceso que ya lleva largo rato de exhibir las fallas del sistema de una manera más directa. Estos casos donde se reordenan recapturas por delitos que ya se mencionaron anteriormente, ponen en evidencia de que hay una tendencia, digamos, de autoridades fiscales y judiciales de llegar a fondo en casos emblemáticos de abuso del poder, porque las personas que se han mencionado están involucradas en un mal desempeño cuando han sido funcionarios, en un aprovechamiento de las instituciones para sacar ventaja en personas y grupos, pero también, y esto es muy delicado, de utilizar las instituciones contra enemigos empresariales y enemigos políticos, en una dinámica que estaba considerada como normal, como típica en nuestro país, pero que en este momento se está poniendo en evidencia, ¿verdad? En una exhibición directa,
en el que las autoridades se han atrevido a dar pasos serios para mostrar que la fuerza de la ley y de la justicia puede ser implacable cuando se trata de personas que, teniendo poder y ventaja, se aprovechan de su circunstancia. Nunca habíamos en El Salvador oído hablar de exfiscales, exjueces, empresarios prominentes que fueran cuestionados por el sistema, puestos tras las rejas o en espera otros, pero también en medio de todo uno logra ver que hay alguna resistencia, ¿verdad? Esto de decir que no hay cupo, que no hay espacio en las cárceles para reos emblemáticos, pero sí lo hay para otro tipo de reos, todavía son vestigios de esa impunidad que se resiste a ceder. Cuando uno ve que hay reos que tienen ventaja, todavía uno sigue cuestionando al sistema y exigiéndole que vaya equiparando, digamos, la fuerza, el uso de la fuerza y la aplicación de la ley, independientemente de quién sean los infractores. Porque la ley es clara de que quien comete un delito debe ser procesado bajo el canon de la ley y guardado permanente o transitoriamente donde las mismas regulaciones se establecen. Cuando un reo tiene ventajas sobre otros, pero también sus delitos han dado un fuerte impacto a la sociedad, estamos hablando todavía de vestigios de impunidad que hay que seguir resistiendo. En todo caso, hay que felicitar a las autoridades porque siguen con fuerza en este tipo de casos y hay que seguir apoyando al fiscal general de la República, a los jueces, a quienes están haciendo posible esta novedad en la historia de El Salvador. Ok, doctor, sí se refirió a usted, pero debo de nuevamente preguntarle, doctor Óscar Godoy, por cuanto uno recibe obviamente todas las manifestaciones del conglomerado social, el público salvadoreño que le traslada tanto elogios como críticas a cada uno de nosotros y estamos expuestos a ese tema, a que el funcionario o servidor o que está expuesto a la opinión pública que no le guste el humo, que se salga de la cocina, es decir, que vaya a renunciar. Cualquier parecido es coincidencia. Debo de preguntarle a usted porque en algún momento una gente, no, mire, es que él es de la derecha, él es de izquierda, él es de centro. Entonces, para efectos de dejar como bien claro ese tema, debo de nuevamente preguntarle a usted. El día de ayer, si usted pudo escuchar, conversé con el director de centros penales y a preguntas de su servidor en términos repetitivos, que cuándo se podría ya tener un cupo dentro del centro penal de Metapán para recibir a nuevos inquilinos, no me podía como responder, es decir, no, pero usted tiene que saber cuándo va a ser los traslados, de la misma forma en que saca buses para diferentes centros penales o cerraron diferentes centros penales, usted tiene que saber. Dagoberto, con su respeto, usted decía, mire, hay movimientos políticos, ¿no? Esta situación responde a eso. Se tendría que saber cuándo se va a recibir al señor Saca. Sí, y hay que pedir, como decía hace un momento, equiparación, ¿verdad? Igual trato, ¿verdad? Sin olvidar que todo el sistema se está cuestionando los liderazgos políticos, élites empresariales, liderazgos eclesiales también que ya han sido procesados por una u otra cosa, exfuncionarios judiciales también en la mira, estamos viendo un juez a quien se ha pedido una recaptura y las declaraciones que hace un policía ayer, ¿verdad? Y que también puede haber en los mandos de la corporación abusos. Bueno, eso el Faro lo ha dicho y diferentes periódicos lo han dicho constantemente. Y entonces es una evidencia más de que todo el sistema ha sido marcado por estas prácticas de corrupción. Ok, señores, hacemos la primera pausa. Esto se llama Hecho en Punto. Quédese con nosotros. Volvemos.
regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Me desplazo hasta este punto de esta tribuna de entrevista para, por supuesto, presentarles a ustedes y que sigan participando en algo novedoso que nosotros estamos implementando desde el año pasado, y es la frase del día. De todas las entrevistas que nosotros tenemos y que usted prefiere, retomamos lo que se dijo acá, por supuesto que es punto de referencia e incide sobre la vida nacional. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos al criminólogo Ricardo Sosa y expuso lo siguiente: es muy, pero muy peligrosa la propuesta de las pandillas. Tenemos antecedentes de instituciones y funcionarios con vínculos a la pandilla. Esto, por supuesto, de lo que ha dicho la M13 y que tuvimos vía telefónica un representante Sala Negra del Faro. También Martín Osorio. No se puede comparar la situación de los acuerdos de paz con esta propuesta de la pandilla MS-13. También, por supuesto, el licenciado Julio Valdivieso. En este país no existe una readaptación ni una prevención de las políticas, mucho menos política criminal. Me incorporo, Dagoberto Gutiérrez. Se vienen, póngame por favor, producción, lo que esbozó en un rotativo Dagoberto Gutiérrez, porque me parece interesante lo que usted dijo sobre el 25 aniversario de la celebración de los acuerdos de paz, y lo dijo literalmente y se lo presento. Celebrar la paz es una ofensa y una falta de inteligencia. Lo dice, señor, una persona que tiene toda la propiedad porque estuvo ahí y fue firmante de los acuerdos de paz. Por favor, señor. Siempre hay una relación armoniosa entre guerra y paz. Y la paz nace precisamente de la guerra. El problema con la paz empieza con su definición, porque se puede entender a la paz como la ausencia de guerra, pero es una comprensión muy limitada. También se puede entender la paz como una situación en donde la gente tiene trabajo, salud, educación, casa y tranquilidad, derechos. Podemos llamarle a todo eso también paz. Pero también se puede pensar que hay paz en una sociedad cuando la gran mayoría de dominados acepta, legitima y digiere el poder de los dominantes. En esas circunstancias, el dominante es el que declara la paz. Y una situación en donde el dominado no acepta el poder del dominante, el dominante le llama guerra. Vean la resiedumbre de la complejidad del tema de la paz. La negociación que se realizó hace 25 años no aportó la paz ni produjo paz. La negociación tuvo que ver con el fin de la guerra, no con el fin del conflicto. Entre guerra y conflicto hay una relación de continente y contenido. El gran continente es el conflicto. La guerra, uno de sus contenidos. Apenas eso se resolvió con la negociación. En cierto modo, la fiesta tiene que ver con la negociación. Y es que en nuestro país no se negocia nunca. Los sectores dominantes no negocian, imponen siempre su política, su economía, su filosofía, su ideología. Pero en este momento, en esa circunstancia, se negoció. Es que la negociación no se basa en la buena fe, ni se basa en la confianza. La negociación se basa en lo que se llama correlación de fuerzas. Si logras correlación de fuerzas y el otro sabe que no puede derrotarte ni puede aniquilarte, entonces tiene que negociar. Es una necesidad insuperable, la negociación. Y toda negociación es histórica. Esa negociación que se dio hace 25 años, ¿se puede repetir en otras circunstancias? No, jamás. ¿Y pueden darse otras negociaciones? Sí, perfectamente. Con otros protagonistas, con otros contenidos, con otros sentidos. Pero esta de hace 25 años
tuvo como presupuesto una guerra. ¿Qué fue lo que se negoció? Ahora bien, las circunstancias en que se negoció el fin de esa guerra produjo el nacimiento de otra guerra de inmediato. Y hoy estamos en la guerra más sangrienta de nuestra historia, la más compleja, la más áspera, en donde aquellos grupos que al principio se llamaron maras pasan a convertirse en pandilla y hoy son fuerzas político-militares con capacidad de negociación y con fuerzas políticas con necesidad de negociar. No es casual las propuestas que se han tirado. ¿Y puede haber ahí una negociación? Sí. En estas circunstancias históricas. Y hay negociación muy probablemente en estas circunstancias históricas. ¿Y esto es equiparable a negociaciones que se han dado en otros marcos históricos? No, en absoluto. Pero siempre se mantiene el mismo principio, la correlación de fuerzas. Observemos que en este momento hay una especie de ofensiva operativa gubernamental contra esas fuerzas. ¿Y las fuerzas gubernamentales están venciendo al enemigo? No, para nada. En absoluto. Ahora, ¿ese enemigo tiene condiciones para una negociación? Sí. Si estuvieran siendo aniquilados, entonces no. Y observemos cómo los mandos de la Policía Nacional tienen, frente al reclamo y a la protesta de sus miembros, una actitud igual a la que tenían y mostraron gobiernos dictatoriales anteriores. Los policías han señalado una serie de abusos, corrupciones y debilidades de los mandos de la policía. Ahora, ¿y eso es cierto? Hay que investigarlo, hay que aclararlo. ¿Y lo ha hecho el mando de la Policía Nacional Civil en este momento? No se sabe. Debe hacerlo, debe hacerlo. Entonces, si querés negociar, debes ser fuerte. Esta es la lección de la guerra civil y parece que sigue siendo la lección de la guerra social. Ok, saludo a don Francisco Valladares, quien se tomó el tiempo de escribirnos, felicitándolos a ustedes, caballeros. Él es cónsul honorario de Panamá en nuestro país. Roberto Monterrosa dice, por favor salúdeme a ese trío de señorones y que Dios continúe derramando bendiciones y sabiduría sobre sus vidas. Hay una gran cantidad de comentarios. Yo no entendí por ejemplo, y me dijo decirle al doctor Merengue que no tenga bullying en el programa. Yo no, porque se está riendo si nadie se está refiriendo. Es el Luis Cardenal. Pero yo no me he referido a nada. Se muere porque lo mencione. El señor Luis Cardenal, por supuesto, está bien, pero usted rápidamente... No, si es que es un gran amigo. Usted reclama ese papel. Es que nos estamos peleando por aquí. Perfecto. Doctor, los acuerdos de paz, 25 aniversario, ¿hay algo que celebrar? Bueno, me parece una pregunta muy interesante porque la realidad es que debería de haber algo que celebrar. Es decir, ojalá que las cosas hubieran tomado un camino diferente. Yo creo que sí hay cosas que son importantes en esa consecución de la paz. Y creo que los acuerdos de paz fueron uno de los primeros pasos. Es decir, debió de ser ese primer paso. Un buen amigo, Héctor Mengíbar, me recuerda una frase de San Juan Pablo II que me parece muy a propósito. San Juan Pablo II decía, la paz exige 4 condiciones esenciales: la verdad, la justicia, el amor y la libertad. La verdad, la justicia, el amor y la libertad. Es que eso es lo que está precisamente en juego en este país, en este momento. Ni tenemos la libertad que quisiéramos, ni podemos hablar con la verdad, no tenemos la justicia y ciertamente nos falta muchísimo el contexto del amor entre salvadoreños. La verdad, más bien,
es que hemos llegado a la intolerancia, y esta intolerancia comienza en un crecimiento desbordante cuando debió de haber ido apareciendo un conjunto de elementos en donde nosotros los salvadoreños pudiéramos vivir en comunión, valga la expresión. Pero desafortunadamente, desde el gobierno de Voldemort, que es otra manera de decirle al innombrable, ya que no le voy a decir de otra manera. Desde el lado oscuro. El lado oscuro, absolutamente. Bueno, no, porque Harry Potter es simpático, okay. Pero bueno, la cuestión es que desde el gobierno de Voldemort, nosotros hemos llegado a un punto de no tolerarnos y a una situación de odiarnos los unos a los otros. Y delante de esta condición nos vamos metiendo en una vorágine en donde, lejos de ir encontrando la paz, vamos encontrando, como dice el doctor Gutiérrez, una nueva guerra. Esto hay que cambiarlo. Estamos a tiempo, podemos hacerlo, debemos hacerlo, y estoy absolutamente convencido que es nuestra obligación. Ok, ¿voy con usted, doctor? Acuerdos de paz. Hay que reconocerle al oficialismo, una palabra que usé hoy en la mañana en una entrevista, el derecho a celebrar con bombo y platillo un acontecimiento que es histórico para El Salvador. Pero no hay que olvidar que se celebra la firma de acuerdos para desvirtuar la idea de que se firma la paz, ¿verdad? Y que se celebra la paz, porque la paz ya está cuestionada. Y que hay que hacerlo dentro del margen de lo normal, de lo común. Son bodas de plata. Son bodas de plata. Un aniversario de plata, mejor dicho, que se celebra de un acuerdo de élites que resolvió el interés inmediato de las fuerzas beligerantes en aquel entonces, que luchaban por inclusión y participación política y electoral. Pero que el fundamento del conflicto social no se tocó, que era el conflicto a nivel económico y social con impacto directo en la gente, en los pobres, en el pueblo, en las víctimas del sistema. Esa es la celebración, ¿verdad? Pero pretender, ¿verdad?, de que hay una celebración de acuerdo de paz y que todo se transformó desde entonces, es una pretensión un poco fuera de contexto, porque estamos asistiendo a una celebración similar a lo que podría ser la celebración de un cumpleaños en una funeraria. El Salvador es una gran funeraria, de muerte física, de muerte social y de muerte política para muchos, ¿verdad? Hay que reconocerle a los firmantes, porque se molestan si uno no lo hace, el rol que tuvieron, loable, legendario, histórico, pero hay que reclamarle a quienes tuvieron que hacerse cargo del país el hecho de que no asumieron la conducción estratégica de El Salvador y se dedicaron a hacer elecciones, a convertirse en maquinarias electorales. Hubo firmantes de la paz que se enclaustraron, se metieron a las universidades, se fueron para su casa, otros para la televisión, pero otros se quedaron en los partidos políticos. Y a ellos hay que reclamarles de que no fueron consecuentes en la política que hoy hacen, no fueron consecuentes con lo que pretendió el acuerdo de paz. Porque en los acuerdos de paz había una pretensión implícita, aunque se diga que no. Y es que la gente sí quería paz. La gente quería resolver su conflicto económico, su conflicto social, aunque no se lo hayan dicho. ¿Verdad? Claro. Porque esto es como un matrimonio, ¿verdad? Que cuando las parejas se casan, se declaran amor eterno y felices para siempre, aunque no se digan que hay que sacar la basura en la noche, que hay que ayudar a lavar los trastos, hay que bañar al gato, sacar a pasear al perro. Son cosas implícitas. Y en un acuerdo de esa envergadura estaba implícito de que había un interés genuino de poner al centro del interés público los problemas de la gente, de poner a la sociedad como la gran beneficiaria de la acción política, y no como ocurrió en la práctica, que los partidos políticos comenzaron a convertirse en corporaciones empresariales de carácter electoral que lucharon por el poder mismo,
sin ningún interés por resolver los problemas de la gente. El Salvador está marcado hoy en día por una secuela enorme de víctimas de esta guerra social que bien señala Dagoberto, esta guerra social que desarma lo elemental de este país, que es su población, a través del secuestro, el asesinato, los heridos de bala, los heridos con armas blancas, los desaparecidos, etcétera, que van dejando un saldo diario que es lamentable, que algunos se atreven a decir que en términos de números son similares a los de la guerra misma. A ellos, a los políticos que están a cargo, hoy se les hace el reclamo. Hay que hacerles la excepción a los firmantes que no están a cargo de la política, porque hay que ser justos, ¿verdad? No tienen responsabilidad porque no están metidos en la promesa actual de hacer política. Pero los dirigentes políticos de los partidos, más que todo de ese bipartidismo tácito que tenemos en El Salvador, o explícito en algunos casos, de que se hagan cargo del país, para que la celebración de la firma de los acuerdos de paz tenga sentido, porque está carente de sentido, se vació de contenido. Es cierto, se creó una gran reforma política, pero muchas instituciones de esa gran reforma política están cuestionadas hoy. Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, a las puertas de iniciar un gran proceso electoral y aún no resuelven con claridad el tema del escrutinio. Habiendo diferentes opciones tecnológicas, hay una inclinación hacia una y hay otras que pueden ser mucho mejores. Y ese es un debate que hay que abrirlo, ese es un debate que hay que señalarlo. Otras instituciones, hablamos ya de la policía, que también las cuestionan. Entonces, la energía de los acuerdos de paz se ha agotado. ¿Qué queda? Esa es la gran pregunta. Ok, vamos a una pausa. Solo les adelanto que esta semana, cuando conversé con el señor Vargas y con el señor Samayoa, ambos firmantes de los acuerdos de paz, y que en determinado momento tuvieron ese antagonismo de pertenecer a grupos muy, muy diferentes dentro de la guerra, ellos los dos al unísono me decían: no, permítame, nosotros firmamos los acuerdos de paz y se los dimos para ejecutar. Ya lo que hicieran para adelante, si se terminaron paseando los partidos políticos, ya no es responsabilidad de nosotros. De eso vamos a hablar. Aguánteme un ratito. Pausa. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Bueno, ya había dejado el comentario sentado sobre la mesa antes de la pausa, lo que dijeron los dos firmantes de los acuerdos de paz. Pero adicionalmente a eso, porque ustedes han dicho, mire, dramático lo que se está viviendo, las muertes realmente que nosotros tenemos luego de 1992, muchas veces llegan para muchas personas a ser más dramático, lamentable de lo que se vivía en el mismo conflicto armado. La pregunta, porque todo el mundo está diciendo, mire, es que es bien sencillo, ¿por qué no sacamos de una vez por todas a la Fuerza Armada? Porque la soberanía del país está en peligro, porque ese es el fundamento de la Constitución, no solamente que anden de madrina acompañando a la Policía Nacional Civil. Y otros dicen, mire, eso no se puede. ¿Por qué? Porque no lo permite la Constitución. No, es que ideológicamente y electoralmente no sería conveniente para ninguna de las partes. No voy a hablar del titular del Ejecutivo, para ambas partes. Doctor, voy con usted. Y es que en ese tema hay que reconocer que la Fuerza Armada sufrió una transformación positiva después de los acuerdos, con el planteamiento de una nueva doctrina, ¿verdad? Y el eje transversal de la protección de derechos humanos, que le dio a la Fuerza Armada un talante diferente a aquella concepción autoritaria que teníamos. Cuando los presidentes han utilizado la Fuerza Armada para que sea la acompañante de la Policía Nacional Civil en estrategias fallidas de seguridad, hay un desgaste institucional que tarde o temprano habrá que cobrarse. En primer lugar, hay razones jurídicas que indican que la Fuerza Armada no debería ser utilizada en el campo de la seguridad pública. Y aquí invoco la segunda razón, que es la razón técnica, y es precisamente porque la seguridad pública es diferente a la seguridad nacional. Las amenazas que hay que combatir son diferentes, los métodos diferentes, y el objetivo de las Fuerzas Armadas son el aniquilamiento, no la inmovilización y captura. Ahí hay una contradicción técnica,
pero también hay una contradicción política, y es que cuando se recurre de manera simple a la Fuerza Armada, sin haber agotado todo esfuerzo serio en términos de plantearse una estrategia de seguridad, se está haciendo un abuso de poder. No se ha planteado y no se han agotado todos los mecanismos pasivos existentes. No se han agotado. ¿Cuál falta de agotarse, doctor? Porque hemos visto gobiernos que van, gobiernos que vienen, y al final los muertos los pone la población. Es que el gran vacío sigue siendo la falta de plan, la falta de estrategia y la falta de política. Estoy hablando en sentido teórico. Porque lo que hemos visto en los diferentes gobiernos son la aplicación de medidas. De hecho, lo último que está en el escenario se llaman medidas extraordinarias o de emergencia, algo así. Se planteó hace ya un par de años el plan País Seguro, ¿verdad? Que yo siempre lo he cuestionado por ecléctico en su fundamento y en su construcción de plan, que obviamente no va a dar resultados porque no está focalizando en las raíces fundamentales, digamos, de esta nueva guerra. Mientras no haya políticas públicas de ese nivel, se va a seguir con la implementación de medidas que, pasado un tiempo, se ve que no resultan, se plantean otras, no resultan, se plantean otras, no resultan. El tiempo se gasta, los recursos se gastan y el problema sigue ahí latente, y el crimen haciendo las mutaciones y las adaptaciones que le permitan seguir estructurando dolor y miedo en este país. Este es un vacío de la política estratégica que no se hizo después de los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque después de los acuerdos de paz, el sistema político nuestro se vació de estadistas, se vació de líderes, se vació de demócratas, y quedaron a cargo los movilizadores electorales. De hecho, ustedes ven en la izquierda, los liderazgos intelectuales de la izquierda están fuera de los partidos de izquierda. En la derecha hay también liderazgos que tenían una visión diferente de cómo orientar el país, también se enclaustraron. El activismo electoral se convirtió en la plataforma fundamental de la política de este país. Doctor, ayúdeme a entender algo. Es imposible que usted siga hablando y que yo no se lo pregunte. ¿Cómo quedan los dos partidos políticos? Los dos partidos políticos que hoy por hoy no pueden llegar a acuerdos en el país, pero que sí lo hicieron en los acuerdos de paz. ¿Cómo quedan los dos partidos políticos que criticaron todos los abusos que el ejército o los gobiernos del ejército hicieron y que pidieron la mano, la palabra y decir, mire, deme el palo porque yo le quiero pegar a la piñata porque yo lo puedo hacer mejor? Estoy hablando de los dos, pero que los dos nos han llevado a la situación en que estamos. Correcto. No lo podemos seguir esperando, doctor. La experiencia demostró que al final la práctica es la misma, con diferente color, pero los problemas fundamentales del país están ahí. La pobreza estructural, la pobreza relativa, el desempleo, la inseguridad, la falta de oportunidades, el descuido y el desprecio a grupos vulnerables de la sociedad que no son tomados en cuenta en las políticas o en los programas del gobierno. Los dirigentes de partidos pasan al gobierno a seguir haciendo una dirección inocua, una dirección simple, que no trasciende más allá de lo que ellos ven en el corto plazo. Ok, doctor Miguel Fortín Magaña, interesante, porque se crearon nuevas instituciones para prevenir los yerros del pasado, pero estas nuevas instituciones que crearon estos dos partidos políticos, ellos las manejan a su antojo y ponen a quien ellos quieren para cuidarse la espalda, pero no contaban con la astucia, ni con la sala que tenemos, ni del Instituto de Acceso a la Información Pública, ni con el fiscal que tenemos, ni con los medios de comunicación como comprometidos y que denunciamos doctrinariamente el cuarto poder, todas las aberraciones que hacen. Entonces, ¿de qué sirvió entonces? Es decir, ¿por qué ellos dijeron, señores, la corrupción de los militares, cuando hoy vemos nosotros a multimillonarios de un lado y del otro lado, que nada más simple y sencillamente querían llegar al poder para eso? Sí, lo que pasa es que realmente la estructura de un partido político no es el contenido de ese partido político. Es decir, no estamos hablando de los mismos actores en este momento. Como se ha dicho acá, las personas que fueron los firmantes de los acuerdos de paz lo hicieron en condiciones diferentes, en otro momento,
Y esos actores, pues ahora tienen, como lo decía de alguna manera el doctor Godoy, pues ahora muchos de esos actores están fuera de esas estructuras partidarias. Son otros, los nuevos actores de esos partidos políticos, no solo de esos dos, pero de 3, 4, 5, porque de Arena se fraccionó aquello y se formó Gana, el PDC también dio alguna cuota para esta gente de Gana, el PCN, el FMLN se dividió en su oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya no son los mismos nombres, pero no son los mismos actores. Las condiciones ahora es lo que tenemos que ver. ¿De qué sirvió la paz? Bueno, pudo haber servido de mucho la firma de esos acuerdos de paz, y en este momento la pregunta esencial que nosotros debemos hacernos es ¿cómo estamos los salvadoreños? A mí me parece que debemos dedicar un par de minutitos a este contrapunto que voy a mencionar. Hace unos días la UCA, por ejemplo, hace una investigación y da a conocer pues esa investigación de su encuesta. Pero del otro lado, y en esa habla de la percepción de seguridad ciudadana, como que el salvadoreño promedio se siente muy inseguro. Pero el otro día oí en un canal de televisión al director de la policía y al ministro de Seguridad diciendo que la percepción de la ciudadanía es de vivir en una gran seguridad. Hombre, o no vivimos en el mismo país, o el señor habla arameo y yo estoy hablando otro idioma. A lo mejor se refería a la seguridad de que vamos a ser asaltados, o a la seguridad de que algo malo nos puede pasar. Porque la realidad es que el salvadoreño promedio sigue dándose cuenta que las cosas están, en vez de mejor, cada día peor. Okay. Termino diciendo esto. Realmente sí se puede hacer algo y se debe hacer algo. Pero los acuerdos de paz solo son un recuerdo en el tiempo si no se concatenan con las cosas de hoy para hoy. Dagoberto Gutiérrez, por favor. La relación de los acuerdos de paz con la Fuerza Armada es muy ejemplificadora. Ustedes saben que todo Estado tiene una clase dominante y una clase gobernante. Este sector gobernante es el que administra el poder de los que controlan el Estado. Muy bien. A partir de 1932, la Fuerza Armada se convirtió en la clase gobernante. Pero en esta guerra civil de la que estamos hablando, la Fuerza Armada no ganó la guerra y en esa medida la perdió. Nosotros no perdimos la guerra, en esa medida la ganamos. ¿Y qué es lo que perdió la Fuerza Armada? Precisamente su calidad de clase gobernante. Esto estaba contenido en el artículo 211 de la Constitución del 83, y en la negociación creamos un nuevo artículo, el 212, en donde se dice que la Fuerza Armada tiene la misión de la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Hasta ahí. Perdió su calidad de clase gobernante. Pero también en los acuerdos resolvimos el tema de la relación de la Fuerza Armada con la seguridad pública. Y hay disposiciones del 169 por 168-69 que separa a la Fuerza Armada de la seguridad pública. Esto es trascendental, es fundamental. Ok, ¿usted no estaría de acuerdo, Dagoberto, en que ya hemos llegado al límite? ¿Al límite por qué? Porque los políticos no quieren hacer nada, como decía el doctor Godoy. De pronto van a sacar un plan semánticamente hablando de combate por el del hemisferio norte, hemisferio sur, para la culminación de toda acción de violencia. Es decir, lo que usted le quiera llamar mano peluda, mano tiesa, mano súper, mano dura. Entonces hay que tomar medidas si los políticos no lo quieren hacer. ¿Es momento de sacar a la Fuerza Armada otra vez? Es que el balance político del año 2016 tiene dos componentes fundamentales. Primero, el derrumbe del modelo político, proyecto político montado hace 25 años, con sus componentes y con sus características. Eso está derrumbado. Y el segundo componente es el desarrollo de la guerra social. Estos son los dos juegos en los que se expresa la crisis. El abordaje y mucho menos la solución de estos dos aspectos
no está en manos de la Fuerza Armada. Ok. En absoluto. Hay un amigo televidente que me pregunta a usted puntualmente qué opina de los micrófonos de Fusades. Ah, sí, es en serio. Realmente creo que es sumamente preocupante. O sea, gobiernos en países democráticos como los Estados Unidos han caído precisamente por la utilización de micrófonos en la sede del partido opositor. En este caso estoy refiriéndome al expresidente Nixon, que cayó siendo presidente de los Estados Unidos porque había mandado a poner micrófonos en la sede del Partido Demócrata. ¿Es espionaje? Claro que es espionaje. Claro que es espionaje. Y lo que es más grave es que si esto ocurre ahí, seguramente ocurre en un montón de lugares más. Es sumamente preocupante. Un saludo a los troles del innombrable, porque realmente no es que odie al Señor, sino que más bien es un reconocimiento a las sinvergüenzadas que hizo. Ok. Bueno, vamos a una pausa. 8 en punto, ya volvemos. Señores, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Dagoberto Gutiérrez, me despido. Muchísimas gracias, señor, por habernos acompañado. Gracias. Portate bien. Pórtese bien usted también. En la medida en que usted lo haga, yo lo voy a hacer. Doctor Miguel Martín Magaña, señor, gracias, un placer. Igualmente. Suélteme la mano, ya estuvo. Ya no quiero, ya, deje de molestar. El doctor Oscar Godoy, caballero. Un gusto. Saludos. Nos vemos el otro jueves. Saludo a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa. Aquí lo tenemos de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento a ustedes el consolidado de la participación ciudadana de esta noche. Colgamos la pregunta en las redes sociales que decía así: ¿cree usted que tras la firma de los acuerdos de paz quedó una carencia económica y social en nuestro país? Un 91% dice que sí, un 9% que no. 278 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.